La echó a la calle con nada más que la ropa puesta, convencido de que ella era el ancla que lo hundía. Borja Torres lo tenía todo: los miles de millones, el imperio y la amante más joven y fogosa de su brazo. Pensaba que el pasado estaba enterrado. Pero esta noche, entre el tintineo del cristal en el restaurante más exclusivo de Madrid, el pasado no solo entró, sino que llegó en un convoy de poder. Poder. Cuando Borja levantó la vista y vio a su exesposa embarazada, radiante e intocable, sosteniendo la mano del único hombre al que temía en el mundo de los negocios, su corazón no solo se detuvo, se hizo añicos. Esta no es solo una historia sobre el desamor, es una historia sobre el tipo de venganza que no necesita gritar para destruirte. Suscríbete ahora y activa la campanita. Prepárate para ver cómo el karma sirve el plato más frío de todos. La cena en el Palacio de Cristal. Los candelabros de El Invernadero, el restaurante más exclusivo de Madrid, no estaban hechos de vidrio. Estaban hechos de diamantes. O al menos, ese era el rumor que a Borja Torres le gustaba difundir. Encajaba con su narrativa. Era el hombre que convertía la arena en oro. El magnate de la tecnología que había surgido de las calles duras de Vallecas a los áticos de la Milla de Oro. Esta noche, Borja estaba sentado en la mejor mesa de la casa, la reservada para la realeza y los presidentes. Frente a él estaba sentada Chloe, una modelo de 23 años, cuya belleza era tan innegable como su falta de conversación. Estaba desplazándose por Instagram, su pulgar perfectamente manicurado flotando sobre fotos de ella misma. «Guarda el teléfono, Chloe», dijo Borja, con voz baja pero afilada. «Estamos celebrando. La fusión con Logística Cárdenas se llevó a cabo. Soy oficialmente el accionista mayoritario». Chloe levantó la vista, con sus ojos azules muy abiertos pero vacíos. «Ah, claro. Genial, bebé. ¿Significa eso que podemos conseguir la villa en Mallorca ahora? La que tiene el muelle privado». Borja hizo girar su Vega Sicilia añejo, sintiendo un dolor sordo y familiar en el pecho. Era el dolor del aburrimiento. «Podemos comprar toda la isla si queremos», murmuró, aunque la emoción de decirlo había desaparecido. 6 meses. Ese era el tiempo que había pasado desde que se divorció de Elena. Elena, el nombre todavía sabía a ceniza en su boca. Ella había sido su novia de la universidad, la mujer que zurcía sus calcetines cuando no podía permitirse unos nuevos, la mujer que se quedaba despierta toda la noche corrigiendo sus primeros planes de negocios. Pero a medida que crecía la cuenta bancaria de Borja, Elena seguía siendo sencilla. Le gustaban las noches tranquilas. Llevaba zapatos cómodos. No sabía cómo encantar a los inversores o dominar una sala. Borja se había convencido a sí mismo de que la había superado. Necesitaba un símbolo en su brazo, no una socia. Así que lo había hecho brutalmente. Recordaba el día vívidamente. Le había entregado los papeles y un cheque, diciéndole que no encajaba en su futuro. Ella no había gritado, no había arrojado un jarrón. Simplemente lo había mirado con ojos llenos de una tristeza devastadora. Había susurrado: «Aprenderás el precio de esto, Borja», y había salido a la lluvia. «Borja, estás en las nubes», se quejó Chloe, golpeando su tenedor contra su copa de vino. «Pedí el bogavante, pero el camarero me está ignorando». «No te está ignorando, está ocupado», espetó Borja, perdiendo la paciencia. De repente, el ruido ambiental del restaurante, el suave jazz, el murmullo de la conversación, el tintineo de los cubiertos, se calmó. No fue un silencio gradual, fue una inhalación abrupta y colectiva. Borja frunció el ceño. El invernadero era frecuentado por celebridades a diario.
Un silencio como este significaba que alguien verdaderamente poderoso había llegado. ¿Quién es ese?, preguntó Chloe, estirando el cuello. ¿Es una estrella de cine? Borja giró su silla ligeramente para mirar hacia la gran entrada. El maître, un hombre llamado Pierre, que solía mirar por encima del hombro a todos, estaba prácticamente haciendo una reverencia. 2 figuras entraron, flanqueadas por 4 guardias de seguridad, que se movían con la letalidad silenciosa del personal militar entrenado. El hombre era alto, midiendo más de 1,85 m, con un traje a medida de color carbón, que probablemente costaba más que el primer coche de Borja. Tenía cabello entrecano y una mandíbula que parecía tallada en granito. Borja se congeló. Conocía a ese hombre. Todos en el mundo de los negocios lo conocían. Era Adrián Velasco, el CEO de Velasco Global, el hombre que poseía las líneas navieras que usaba Borja, los satélites que alquilaba Borja y los bancos a los que Borja pedía prestado. Adrián Velasco era dinero viejo, dinero peligroso. Era un tiburón del que incluso otros tiburones se alejaban nadando. Pero no fue Adrián quien hizo que la sangre desapareciera del rostro de Borja. Fue la mujer que sostenía el brazo de Adrián. Llevaba un vestido largo de seda verde esmeralda que se aferraba a sus curvas antes de caer en cascada hasta el suelo. Su cabello, que generalmente solía estar atado en un moño desordenado, caía en ondas lustrosas y pulidas por su espalda. Llevaba un collar de zafiros que atrapaba la luz, brillando como fuego azul. Era Elena, pero no era la Elena que él conocía. El ratoncito había desaparecido. Esta mujer caminaba con la cabeza en alto, su mirada barriendo la habitación con una confianza serena y aterradora. Y entonces Borja lo vio. El vestido de seda estaba hecho a medida perfectamente para acomodar la innegable hinchazón redonda de su estómago. Estaba muy embarazada. El agarre de Borja en su copa de vino se tensó tanto que el tallo se rompió. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco inmaculado, pareciendo inquietantemente sangre. «¡Dios mío, Borja! ¡Mira lo que hiciste!», chilló Chloe, saltando hacia atrás para evitar la salpicadura. Borja no la escuchó. No podía escuchar nada más que el rugido en sus oídos. ¿Embarazada? Estaba de al menos 7 meses. Hizo los cálculos al instante. 6 meses desde el divorcio. 7 meses de embarazo. La habitación pareció inclinarse. ¿El bebé era suyo? ¿O había seguido adelante tan rápido? Mientras el anfitrión guiaba a Adrián y Elena a través del restaurante, tuvieron que pasar por la mesa de Borja. Borja se sintió paralizado, incapaz de apartar la mirada. Esperaba que Elena se encogiera, mirara hacia abajo, se escondiera. En cambio, mientras se acercaban, los ojos de Elena se fijaron en los suyos. No había miedo en ellos. Tampoco había amor. Solo había una indiferencia fría y pulida, como mirar a un extraño en el metro. Adrián Velasco colocó una mano protectora en la parte baja de la espalda de Elena, inclinándose para susurrarle algo al oído. Elena se rió, un sonido musical genuino que Borja no había escuchado en años. Pasaron rápidamente a su lado, dejando un aroma a jazmín y colonia cara a su paso. «Espera», susurró Chloe, entrecerrando los ojos. «¿No es esa tu ex, la desaliñada?» Borja miró la mancha roja que se extendía en el mantel. «Sí», graznó, su voz sonando extraña para sus propios oídos. «Esa es Elena». El camarero se apresuró a limpiar el derrame, disculpándose profusamente, como si fuera su culpa que Borja hubiera perdido la compostura. Borja lo alejó irritado, su apetito completamente desaparecido. «No lo entiendo»,
dijo Chloe, picando su pan. Dijiste que estaba arruinada. Dijiste que no era nadie. ¿Por qué está con él? Ese es Adrián Velasco. Mi papá dice que Adrián Velasco podría comprar esta ciudad si quisiera. No lo sé, Chloe, espetó Borja, lo suficientemente alto como para que una pareja cercana mirara hacia allí. Bajó la voz, sus puños apretándose debajo de la mesa. No lo sé. Al otro lado de la habitación, Adrián y Elena estaban sentados en la mesa privada del rincón, la que incluso Borja no podía reservar. Ofrecía una vista panorámica del horizonte de Madrid, pero suficiente privacidad para ser discreto. Borja los observó como un halcón. Vio a Adrián sacar la silla de Elena. Vio la forma en que el personal de servicio revoloteaba a su alrededor, tratando a Elena como a una reina. Pero lo que más le carcomía era la forma en que Adrián la miraba. No era la mirada de un hombre con una amante trofeo. Era una mirada de adoración total, y la forma en que su mano descansaba suavemente sobre su estómago cuando se sentaba. Ese gesto se sentía posesivo, protector, paternal. ¿Es su hijo? La mente de Borja corría. Imposible. Estuvimos juntos hace 7 meses. Tiene que ser mío. Pero ella nunca me lo dijo. Una repentina oleada de derecho se apoderó de él. Si ese era su heredero, tenía derecho a saberlo. Él era Borja Torres. No se le mantenía en la oscuridad. Voy al baño, mintió Borja, levantándose abruptamente. No te tardes, hizo un puchero Chloe. Quiero postre. Borja la ignoró y cruzó el comedor. No fue al baño. Caminó directamente hacia el rincón. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una mezcla de ira y una extraña y repentina desesperación que no esperaba sentir. Al acercarse, 2 hombres grandes con trajes salieron de las sombras, bloqueando su camino. «Apártense», exigió Borja, tratando de reunir su autoridad de CEO. «Soy un conocido». «El señor Velasco no acepta visitas», dijo uno de los guardias, con voz plana y aburrida. «Déjalo pasar, Marcos», gritó una voz profunda desde la mesa. Los guardias se apartaron. Borja entró en el rincón. Elena ni siquiera levantó la vista de su menú. Se veía radiante. Su piel brillaba con las hormonas del embarazo, sus mejillas sonrojadas. Se veía más saludable y hermosa de lo que nunca había estado durante su matrimonio. «Elena», dijo Borja, con la voz tensa. Ella bajó lentamente el menú. Sus ojos color avellana se encontraron con los de él, fríos y distantes. «Hola, Borja. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría irrumpir aquí». «¿Estás embarazada?», soltó él. «Observador como siempre», respondió ella, con tono seco. «¿Lo es?». Borja miró a Adrián, quien lo observaba con una sonrisa divertida y depredadora, bebiendo su whisky. Borja volvió a mirar el estómago de Elena. «¿Es mío?». Elena soltó una risa corta e incrédula. «¿Tuyo?». «Borja, renunciaste al derecho de hacer esa pregunta la noche que me echaste de nuestro hogar, a las 11 de la noche, porque carecía de visión». «Si ese es mi hijo, tengo derechos», siseó Borja, acercándose. «Tengo abogados que pueden». «Siéntate, chico», habló Adrián Velasco. No gritó, no se puso de pie. Simplemente habló. Y la orden en su voz era tan absoluta que Borja se detuvo a mitad de camino. «Señor Torres», continuó Adrián, haciendo girar su bebida. «Parece estar bajo algunos conceptos erróneos. Permítame aclararlos. Primero, no levante la voz a mi prometida. Molesta al bebé. Prometida». La palabra golpeó a Borja como un golpe físico. «Segundo», dijo Adrián, con sus ojos endureciéndose como el acero. «Con respecto a la paternidad,
Estabas tan ocupado persiguiendo a tu... ¿Qué es ella? ¿Una modelo de Instagram? Estabas tan ocupado persiguiéndola durante el último año de tu matrimonio que apenas tocaste a tu esposa. Ambos conocemos la cronología, Borja. No te avergüences fingiendo que eras un marido presente. La cara de Borja se puso roja. Miró a Elena, buscando una grieta en su armadura. Elena, dile quién soy. Le dije quién eras, Borja, dijo Elena suavemente. Colocó una mano sobre su vientre. Le dije que eras el hombre que me hacía sentir pequeña, para que pudieras sentirte grande. Le dije que eras el hombre que decía que yo no valía nada. Extendió la mano y tomó la de Adrián. Y luego Adrián me mostró que no tenía precio. Estás con él por el dinero, escupió Borja, con su ego fracturándose. Eso es, ¿no? Cambiaste a un millonario por un multimillonario. Eres solo una cazafortunas, Elena. El aire en el rincón bajó 10 grados. Adrián dejó su vaso. El sonido fue tranquilo, pero resonó como un disparo. Cuidado, susurró Adrián. Estás hablando con la presidenta de la Fundación Velasco. Y a diferencia de ti, Borja, ella no heredó su valor ni lo robó. Ella se reconstruyó a sí misma de la ruina en la que la dejaste. En ese momento, Chloe, habiéndose impacientado, se acercó ruidosamente a la mesa con sus tacones altos. Miró entre los tres, sintiendo la tensión, pero careciendo de la inteligencia para leer la habitación. «Bebé, ¿qué te lleva tanto tiempo?», gimió Chloe, agarrando el brazo de Borja. Miró a Elena y se burló. «¿Eres tú? Vaya, te has puesto gorda. Supongo que el divorcio no te sentó bien». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena no se enojó. Ella sonrió, una sonrisa lenta y compasiva. «Y tú debes ser Chloe». Borja siempre tuvo gusto por las cosas que brillan pero no tienen valor. Chloe jadeó. «Perdón, puedes quedártelo», dijo Elena, volviendo a su menú. «Ya lo he descartado. Pero un consejo, querida. Revisa el acuerdo prenupcial». Borja es muy protector con sus céntimos. Adrián se rió oscuramente. «Sácalos de aquí, Marcos. Están arruinando mi apetito». Los guardias de seguridad dieron un paso adelante, su volumen imponente. «Esto no ha terminado, Elena», gruñó Borja mientras los guardias lo llevaban de regreso. «No puedes esconderme a mi hijo. Te destruiré en la corte». Adrián Velasco se puso de pie entonces. Se elevaba sobre Borja. Se inclinó, su voz un rugido bajo cerca del oído de Borja. «Si intentas demandarla, si intentas acosarla, si incluso miras en su dirección de nuevo, no solo te demandaré, Borja. Compraré tu empresa, la desmantelaré por partes y te dejaré sin nada más que ese traje barato que llevas puesto. No me pongas a prueba». Borja se retiró. No tenía elección. Caminó de regreso a su mesa, Chloe parloteando en su oído sobre lo groseros que eran. Pero Borja no podía escucharla. Se sentó, mirando la silla vacía donde debería haber estado su futuro. Miró a Elena, riéndose con un multimillonario, llevando un niño que podría ser el heredero de 2 imperios. Y por primera vez en su vida, Borja Torres se sintió pequeño. La demanda sorpresa, pero la noche estaba lejos de terminar. Mientras Borja hacía una señal para pedir la cuenta, desesperado por escapar, vio a un hombre con un traje gris acercarse a la mesa de Adrián. Era un notificador judicial. Borja hizo una pausa. ¿Estaba siendo demandado Adrián? El hombre pasó junto a Adrián y se dirigió directamente a la mesa de Borja. «¿Borja Torres?», preguntó el hombre. «Sí, ha sido demandado», dijo el hombre, dejando caer un sobre grueso sobre la mesa justo al lado de la mancha de vino. Borja lo abrió, con las manos temblorosas.
No era una demanda de Adrián. Era una demanda de Elena. Demandante: Elena Velasco. Asunto: robo de propiedad intelectual con respecto al modelo algorítmico Torres. La sangre de Borja se heló. El algoritmo, el código que le había hecho ganar su primer 1.000 millones. El código que afirmaba que había escrito. El código que Elena había escrito para él en su dormitorio de la universidad hace 10 años. Ella no solo había vuelto por venganza. Ella había vuelto por todo. La revelación del código. El sol de la mañana golpeó las paredes de vidrio de la oficina de la esquina de Borja Torres, pero no trajo calor. El aire interior estaba helado, acondicionado a un frío estéril que coincidía con el estado de ánimo de los 3 hombres sentados alrededor de la mesa de conferencias de caoba. Borja estaba sentado con la cabeza entre las manos. Frente a él estaba Marcos Esteves, su abogado principal, un hombre que generalmente cobraba 500 euros la hora para parecer aburrido, pero que hoy parecía genuinamente aterrorizado. «Dime que esto es una broma, Esteves», murmuró Borja, deslizando la demanda sobre la mesa. Ella era estudiante de literatura. Corregía mis correos electrónicos. Ella no escribió el maldito código. Esteves se ajustó las gafas, con gotas de sudor en la frente. «Borja, hemos tenido al equipo forense de TI mirando el código fuente del modelo algorítmico Torres, la base de toda su plataforma. Encontraron algo enterrado en el núcleo, metadatos ocultos, ¿Y qué?», espetó Borja. Esteves tocó una tecla en su computadora portátil, proyectando una imagen en la pantalla de la pared. Era una cadena de código complejo, pero ocultos dentro de la sintaxis había comentarios, notas escritas por el programador, para Borja. «Para que finalmente puedas dormir esta noche, amor». Borja miró la pantalla. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico. Fue hace 7 años. Había estado a punto de suspender sus exámenes finales. Su código fallaba cada vez que lo ejecutaba. Se había desmayado por agotamiento en su futón. Cuando se despertó, el código estaba arreglado. Elena había estado sentada allí con una taza de café, sonriendo con cansancio. Ella dijo que había tocado un poco con él. Había asumido que simplemente había corregido un error tipográfico. No se había dado cuenta de que ella había reescrito toda la arquitectura. «Empeora», dijo Esteves, con voz baja. «La demanda afirma que los derechos de autor para esta arquitectura específica fueron registrados por ella bajo un seudónimo, escritor fantasma, 3 días antes de que usted lanzara. Ella posee la propiedad intelectual, Borja, y está solicitando una orden judicial inmediata para cerrar sus servidores hasta que se llegue a un acuerdo». «¿Cerrarnos?». Borja se puso de pie, tirando su silla. «Si los servidores caen durante 1 hora, nuestras acciones caen un 10%. Si caen indefinidamente, Torres Tech quiebra en 1 semana». «Entonces necesita llegar a un acuerdo», dijo Esteves con gravedad. «Dele lo que quiera: dinero, acciones y una disculpa. Porque si esto va a la corte, ella tiene los recibos digitales y tiene al equipo legal de Adrián Velasco detrás de ella. Nos enterrarán». Borja caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que pensaba que poseía. Su teléfono vibró. Era Chloe, un mensaje de texto. «Bebé, mi tarjeta de crédito fue rechazada en Gucci. Arréglalo lo antes posible. La gente está mirando». Borja arrojó el teléfono contra la pared. Se hizo añicos. No podía perder su empresa. Él era Borja Torres. Era un genio. No era un fraude que montaba los faldones de su esposa. «¿Dónde está ella?», preguntó Borja,
volviéndose hacia Esteves. «Ella presenta la gala de plata esta noche en el Museo del Prado», respondió Esteves. «Es una recaudación de fondos para madres solteras. Las entradas cuestan 20.000 euros el plato». «Consígueme una entrada», ordenó Borja. «Borja, si te acercas a ella, violas la orden de restricción». «Dije que me consiguieras una entrada», rugió Borja. «No voy a acosarla. Voy a recordarle que me amó una vez. Elena es blanda, es emocional. Si puedo tenerla a solas, lejos de Velasco, puedo convencerla. Puedo hacer que abandone esto». Esteves parecía dudoso, pero cogió su teléfono. «Lo intentaré. Pero Borja, ella ya no parece blanda». La gala en el Prado. El Museo del Prado se transformó en un paraíso brillante de plata y blanco. La élite de la ciudad, políticos, herederos, magnates de la tecnología, se desplazaban por los pasillos, con copas de champán en mano. Borja entró solo. No había traído a Chloe. Necesitaba parecer serio, arrepentido. Llevaba su traje más conservador, pero se sentía como un impostor en su propia piel. Cada susurro que escuchaba parecía ser sobre él. ¿Escuchaste sobre la caída de las acciones de Torres Tech hoy? Escuché que Velasco Global está adquiriendo una participación masiva en un nuevo competidor. Borja se abrió paso entre la multitud, sus ojos escaneando en busca del vestido verde esmeralda. No vio verde esta noche, vio plata. Elena estaba parada en una plataforma elevada cerca de las meninas, hablando por un micrófono. Llevaba un vestido de maternidad plateado que brillaba como la luz de la luna líquida. Parecía majestuosa, intocable, una reina dirigiéndose a sus súbditos. Y es por eso que la Fundación Velasco promete 50 millones de euros para asistencia legal a mujeres que han sido injustamente desposeídas en acuerdos de divorcio, dijo Elena, con voz clara y fuerte. La multitud estalló en aplausos. Borja sintió un nudo de náuseas en el estómago. El fondo era un tiro directo a él. Cuando Elena bajó, rodeada de admiradores, Borja hizo su movimiento. Maniobró a través de la multitud, ignorando las miradas de las personas a las que había despreciado en el pasado. «¡Elena!», gritó, justo cuando estaba a punto de ser llevada por su seguridad. Ella se detuvo. La multitud a su alrededor se separó, sintiendo el drama. Era el enfrentamiento del que todos habían estado cotilleando. Elena se volvió lentamente. Adrián no estaba a su lado por una vez. Estaba al otro lado de la habitación hablando con un senador. Esta era la oportunidad de Borja. «Borja», dijo ella, con expresión ilegible. «Compraste una entrada. Eso es generoso. Supongo que los 20.000 euros son un anticipo de la pensión alimenticia que me debes». El uso de la palabra pensión alimenticia hizo reír a algunas personas. Borja dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro desesperado. «Elena, por favor, tenemos que hablar, en privado». «No tengo nada que decirte que no se pueda decir frente a un juez», respondió ella con frialdad. «Se trata de la empresa», suplicó Borja. «Vas a destruirla. ¿Tienes idea de cuántas personas perderán sus trabajos? Sé que estás enojada conmigo, pero no te desquites con mis empleados. Esa no eres tú. Eres amable. Eres la mujer que salva gatos callejeros». Los ojos de Elena brillaron. La mujer que salvaba gatos callejeros murió la noche que durmió en su coche porque su marido canceló sus tarjetas de crédito. La multitud jadeó. Borja palideció. Había esperado que nadie supiera sobre eso. «No sabía que no tenías a dónde ir», tartamudeó.
Pensé que fuiste con tus padres. Mis padres están muertos, Borja. Lo sabías. Simplemente no te importó. Ella dio un paso más cerca de él, su voz bajando a un susurro letal. Y en cuanto a tu empresa, no es tu empresa. Está construida sobre mi código, mis noches de insomnio, mi genio. Tú solo eras la cara, Borja, y ahora me estoy quitando la máscara. Elena, espera, dijo Borja, alcanzando su mano. ¿Qué pasa con el bebé? Si me destruyes, destruyes su herencia. Ese niño es mío, ¿no? En el fondo sabes que necesita a su padre. Elena miró la mano de Borja en su brazo. Luego volvió a mirar su cara. Ella no se apartó. Ella sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Quieres saber sobre el bebé, Borja? Sí, respiró, pensando que había encontrado una apertura. Tengo derecho a saber. Está bien, dijo ella, con voz lo suficientemente alta para que el círculo cercano escuchara. La noche que me echaste, tenía una caja de regalo en la mano. ¿Te acuerdas? Borja frunció el ceño, pensando hacia atrás. Sí. Ella había estado sosteniendo una pequeña caja blanca. Se la había quitado de la mano en su prisa por sacarla por la puerta para que Chloe pudiera venir. Lo recuerdo, susurró. Dentro de esa caja había una prueba de embarazo positiva y un par de botines pequeños, dijo Elena, su voz temblando ligeramente con rabia reprimida. Traté de decir, Borja, vamos a tener una familia. Y me miraste y dijiste, toma tu basura y vete. Borja sintió que la sangre se le iba de la cara. La habitación giró. Así que no te quedes aquí y finjas que te importa la paternidad, siseó Elena. Abandonaste a tu hijo antes de que naciera. Y ahora tiene un padre, un hombre de verdad, que me abrazó mientras lloraba, que fue a cada ultrasonido, que construyó la guardería con sus propias manos. No es lo mismo, argumentó Borja débilmente. La biología importa. La biología te hace un donante, Borja. El amor te hace un padre. De repente, una mano pesada aterrizó en el hombro de Borja. Era Adrián Velasco. Había cruzado la habitación en segundos. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Adrián, su voz calmada pero terriblemente profunda. Solo estamos hablando, dijo Borja, tratando de quitarse la mano. No pudo. El agarre de Adrián era como hierro. Parecía que estabas molestando a mi esposa, dijo Adrián. Ella no es tu esposa todavía, escupió Borja, sus celos estallando de nuevo. Adrián sonrió. Metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo metió en el bolsillo del pecho de Borja. Lee eso cuando salgas. Es una copia de los papeles de adopción. Adopté legalmente al niño en el útero hace 2 semanas con el pleno consentimiento de Elena y la aprobación del tribunal, debido al abandono comprobado por parte del progenitor biológico. Borja lo miró fijamente, con la boca abierta. No puedes hacer eso. Soy Adrián Velasco, dijo simplemente. Puedo hacer cualquier cosa. Ahora sal de mi vista antes de que la seguridad te tire por las escaleras delanteras. Humillado, derrotado, y con los ojos de la élite de Madrid ardiendo en su espalda, Borja se volvió y huyó. La verdad genérica tropezó hacia el aire fresco de la noche del paseo del Prado. Metió la mano en su bolsillo y sacó el papel que Adrián le había dado. No eran solo papeles de adopción. Era un resultado de prueba de ADN adjunto a la parte posterior. Sujeto: Borja Torres. Resultado: 0% probabilidad de paternidad. Borja se congeló. Lo leyó de nuevo. 0%. Escaneó frenéticamente el documento. Luego vio la nota médica en la parte inferior. Nota: el sujeto tiene una condición congénita que lo vuelve estéril.
condición probablemente presente desde la adolescencia. Borja dejó caer el papel en la acera. No era el padre. Nunca había sido el padre. No podía ser padre. Pero si era estéril y Elena estaba embarazada, entonces, ¿quién era el padre? Y entonces la comprensión lo golpeó. La línea de tiempo. Los viajes de negocios que Elena había hecho sola hace un año a Barcelona, donde estaba la sede de Velasco Global. Ella no había conocido a Adrián hace 6 meses. Ella lo había conocido antes. ¿Qué te está pareciendo la historia? ¿Crees que Borja se merece lo que le está pasando? Deja tu comentario abajo. La cara de Chloe. La lluvia en Madrid no lavaba las cosas. Solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Borja estaba en la acera fuera de la clínica de fertilidad especializada en el barrio de Salamanca. La pesada puerta de roble se cerró detrás de él con una finalidad que resonó en sus huesos. Había ido allí exigiendo respuestas, amenazando con demandar a la clínica por negligencia, gritando que la prueba de ADN que le dio Adrián era una falsificación. El médico, un hombre anciano con cero paciencia para los multimillonarios que hacían berrinches, simplemente había sacado el expediente de Borja de hace 20 años. Un expediente de cuando Borja fue hospitalizado por un caso grave de complicaciones de paperas cuando era adolescente. Se lo dije a tus padres entonces, señor Torres, había dicho el médico, ajustándose las gafas. El daño fue total. Nunca has podido engendrar hijos. Asumimos que lo sabías. Borja caminó ciegamente bajo la lluvia, sus caros zapatos de cuero italiano salpicando charcos. No lo había sabido. O tal vez, en el fondo, había ignorado las señales. Durante 5 años, había culpado a Elena. Cada mes que le venía el período, él suspiraba, la miraba con decepción y hacía un comentario sutil sobre su reloj biológico en marcha. La había hecho sentir rota, la había enviado a especialistas, la había obligado a tomar hormonas que la enfermaban y la avergonzaba cuando no pasaba nada. Y todo el tiempo, el roto era él. Llamó a un taxi, con las manos temblorosas. Necesitaba ir a casa. Necesitaba explicarle a Chloe que... Chloe. La comprensión lo golpeó. Chloe solo estaba con él porque le prometió el mundo. Le prometió una dinastía. Si descubría que estaba disparando salvas y que su empresa estaba al borde del colapso, se habría ido antes de las noticias de la mañana. Llegó a su ático empapado. El lugar era un desastre. Había bolsas de compras por todas partes. Chanel, Hermes, Prada. Chloe estaba en el sofá, rodeada de cajas abiertas, gritando a su teléfono. «No me importa si la tarjeta fue rechazada. Pásala de nuevo. ¿Sabes quién es mi novio?» Miró hacia arriba cuando entró Borja, goteando sobre el suelo de mármol. «Oh, finalmente. Borja, arregla mi tarjeta negra. Me está avergonzando». Borja la miró. Realmente la miró. Era hermosa. Sí, pero era una belleza plástica y vacía. No había calidez en sus ojos, solo hambre. «Chloe», dijo con la voz ronca, «haz tus maletas». Ella se rió, un sonido agudo y quebradizo. «¿Perdón? ¿Vamos a París?» «No», dijo Borja, caminando y pateando una caja de Chanel al otro lado de la habitación. «Te vas. Fuera». Chloe se puso de pie, su rostro torciéndose en una mueca. «No puedes hablar en serio. ¿Crees que puedes simplemente tirarme como lo hiciste con tu exesposa?» «Mi exesposa», dijo Borja, las palabras desgarrándose de su garganta. «Valía 10 como tú. Ella me construyó. Tú solo me desangras. Fuera, Chloe. He terminado de pagar por tu compañía.
Bien, chilló ella, agarrando un puñado de joyas de la mesa. Eres aburrido de todos modos. Y para que conste, Borja, todos se ríen de ti. Crees que eres un rey, pero solo eres una billetera andante, y escuché sobre la demanda. Vas a ser pobre, Borja, y pobre no te queda bien. Salió furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Borja estaba solo. Se sirvió una copa, mirando las luces de la ciudad. Había destruido su matrimonio por una mujer que no lo amaba. Había perdido a la única persona que realmente había creído en él. Pero entonces la tristeza se convirtió en algo más oscuro. Una ira fría y maligna comenzó a aumentar. Elena lo sabía. Debía haberlo sabido. Si estaba embarazada ahora, y el bebé no era suyo, y él era estéril, eso significaba que ella lo había engañado. La línea de tiempo lo molestaba. Divorciados, 6 meses. Embarazada, 7 meses. Ella se había acostado con alguien mientras aún estaban casados. Borja se rió. Un sonido bajo y maníaco. La Santa Elena. La mujer que fingía ser tan perfecta. Ella era una adúltera. Agarró su teléfono. Marcó un número que no había usado en años. Un periodista de tabloides viscoso llamado Berto, que le debía un favor. «Berto», dijo Borja, con voz suave y peligrosa. «Tengo una primicia para ti. La verdadera historia detrás del romance de Adrián Velasco y Elena Velasco. Cómo el multimillonario robó a la esposa de otro hombre. Y cómo Santa Elena llevaba un hijo bastardo mientras aún dormía en la cama de su marido». «Eso es dinamita, Borja», dijo Berto, prácticamente babeando. «Pero puedes probar la línea de tiempo. El bebé es la prueba», mintió Borja. «Publícalo. Quema su reputación hasta los cimientos. Si quiere demandarme por mi empresa, me aseguraré de que esté demasiado avergonzada para mostrar su cara en la corte». Borja colgó. Sintió una sensación retorcida de victoria. Si iba a caer, se llevaría a todos con él. La verdad. El titular de la mañana siguiente fue brutal. Escándalo del bebé del multimillonario. ¿Adrián Velasco robó a su amante embarazada de un marido con el corazón roto? El artículo pintó a Borja como la víctima, un marido trabajador sorprendido por una esposa infiel, que sedujo a un hombre más rico para ascender en la escala social. Insinuó que el bebé era producto de una aventura ilícita llevada a cabo en la propia casa de Borja. Borja estaba sentado en su oficina, viendo la tormenta en las redes sociales. La opinión pública estaba cambiando. La gente llamaba a Elena una cazafortunas. Cuestionaban la integridad de Adrián. «Esto forzará un acuerdo», le dijo Borja a Marcos Esteves, quien parecía pálido. «Abandonarán la demanda para que la mala prensa desaparezca». «Borja», dijo Esteves, mirando su tableta, «necesitas ver esto. Velasco Global acaba de convocar una conferencia de prensa. Están transmitiendo en vivo». Borja giró su silla hacia la pantalla gigante en la pared. Allí estaba Adrián Velasco de pie en un podio. No parecía nervioso. No parecía enojado. Parecía un verdugo. Junto a él estaba Elena. No se escondía. Miró directamente a la cámara, su expresión feroz. «Esta mañana», comenzó Adrián, su voz retumbando a través de los altavoces. «Un hombre desesperado trató de usar los medios para intimidar a una mujer embarazada. Borja Torres ha acusado a mi prometida de infidelidad. Me ha acusado de romper un hogar feliz». Adrián hizo una pausa. Luego miró directamente a la lente. «Anticipamos esto, porque los mentirosos siempre asumen que los demás están mintiendo». Adrián se hizo a un lado y Elena tomó el micrófono.
No engañé a Borja Torres, dijo claramente. Fui una esposa fiel durante 7 años. Lo apoyé cuando no teníamos nada. Escribí el código que lo convirtió en multimillonario mientras él dormía. Levantó un documento. Este es un informe médico de la Clínica Mayo, con fecha de hace 8 meses. Un mes antes de que Borja se divorciara de mí. Confirma que me sometí a una única ronda de tratamiento de FIV utilizando un donante. Borja se congeló. «¿FIV? Hice esto», continuó Elena, su voz temblando ligeramente, porque mi marido estaba desesperado por un heredero, pero se negó a ver a un médico él mismo. Quería sorprenderlo. Quería darle la familia que decía querer. Lo pagué con mis propios ahorros. Pasé por las inyecciones sola. Un silencio cayó sobre la sala en el video y sobre la oficina de Borja. Descubrí que el procedimiento fue exitoso el día que Borja me entregó los papeles del divorcio, dijo Elena, una lágrima escapando finalmente. Traté de decírselo. No escuchó. Me echó. Estaba embarazada, sin hogar y sola. Fue entonces cuando Adrián Velasco me encontró. Él no me robó, Borja. Tú me tiraste. Él simplemente recogió el tesoro que estabas demasiado ciego para ver. Adrián volvió al micrófono. En cuanto al negocio, el señor Torres parece haber olvidado algo sobre la arquitectura, escritor fantasma que robó. El estómago de Borja cayó. Elena no solo escribió el código, dijo Adrián, con una sonrisa oscura. Ella lo protegió. Hay un mecanismo de seguridad incrustado en el núcleo, un interruptor de apagado. Fue diseñado para activarse si el usuario no autorizado, Borja, intentaba manipular los archivos principales, lo cual, según nuestros registros, su equipo de TI hizo esta mañana en un intento de ocultar la evidencia del robo. Adrián miró su reloj. El interruptor de apagado se activa en 3, 2, 1. En la oficina de Borja, las luces parpadearon. Luego, el zumbido de los servidores en el edificio murió. La pantalla de la computadora de Borja se volvió negra. «¡Señor!», su asistente irrumpió en la habitación, histérica. La plataforma ha caído. La aplicación ha caído. Todo está desconectado. «El código», dijo Borja, su voz un susurro horrorizado. «Simplemente desapareció. Se está eliminando solo». Borja golpeó frenéticamente su teclado. Nada. Solo una pantalla negra con texto verde parpadeando en la esquina. Error. Usuario no autorizado. Adiós, Borja. En la pantalla del televisor, Adrián Velasco se inclinó cerca del micrófono. Torres Tech es ahora efectivamente una empresa fantasma con 0 activos. Las acciones están actualmente en caída libre. Ya me he puesto en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para entregar pruebas de la malversación de fondos de la empresa por parte de Borja Torres para pagar el estilo de vida de su amante. Los ojos de Adrián eran fríos, como el hielo. «Jaque mate. Borja». La transmisión se cortó. Borja se sentó en el silencio de su oficina muerta. Su teléfono comenzó a sonar. Era la junta directiva, luego la CNMBB, luego el banco. No respondió. Caminó hacia la ventana de piso a techo y miró hacia las calles de Madrid. Había querido ser un rey. Había querido ser temido. Había conseguido su deseo. Era temido, como un cuento con moraleja. Observó cómo un SUV negro se detenía en la acera muy abajo. Vio a una figura pequeña con un abrigo verde entrar en el coche, ayudada por un hombre alto. Incluso desde esta distancia, podía ver el cuidado en el gesto del hombre. Elena. Ella había ganado.
No solo lo había derrotado, ella lo había borrado. Borja se hundió en el suelo, el silencio de la oficina vacía, presionándolo como un peso físico. Metió la mano en su bolsillo y sacó la vieja y arrugada foto que había guardado en su billetera durante años. Una foto de él y Elena en su dormitorio de la universidad, comiendo pizza en el suelo, riendo. Habían sido pobres, pero él se veía feliz. Se dio cuenta ahora, con el peso aplastante de la ruina total, que ese momento era el más rico que jamás había sido. Y lo había cambiado todo por un candelabro de diamantes que ni siquiera era real. 3 años después. 3 años es mucho tiempo en el mundo de los negocios. En 3 años, las startups surgen, los imperios caen, y los nombres que una vez dominaron los titulares son barridos al basurero de la historia. Pero para Borja Torres, 3 años se sintieron como 3 siglos. La caída no había sido rápida. No había sido la ejecución limpia y rápida que había esperado cuando la pantalla de su oficina se puso negra. Fue un desmantelamiento lento y agonizante. La investigación de la CNMBB se prolongó durante 18 meses, una flagelación pública que lo despojó de cada capa de dignidad que poseía. Le quitaron el ático primero, luego los coches, luego la colección de arte. Recordaba el día que los alguaciles vinieron por su colección de relojes. Había estado parado allí, viendo a un hombre con un rompevientos barato manejar su Patek Philippe, el que compró cuando ganó sus primeros 10 millones, y tirarlo en una bolsa de evidencia como si fuera un juguete de plástico. Ese fue el momento en que Chloe se fue. Ni siquiera hizo una maleta. Simplemente llamó a un Uber, lo miró con ojos carentes de algo parecido al amor y dijo: «Eres malo para mi marca, Borja». Ahora, 3 años después, Borja estaba temblando en la acera de la Gran Vía en Madrid. El viento era un asalto físico, un frío mordaz y húmedo que se filtraba a través de la delgada tela de su uniforme de poliéster. Ya no era Borja Torres, el magnate de la tecnología. Era Julio, el aparcacoches de menor rango en el Hotel Gran Plaza. Julio, despierta!». El grito provino de Manolo, el capitán de aparcacoches de 20 años que pasaba la mayor parte de su turno vapeando y revisando TikTok. Manolo no sabía quién solía ser Borja. Para Manolo, Borja era solo el tipo tranquilo y canoso, que era demasiado lento en el sprint y demasiado tembloroso con las llaves. «Estoy despierto», murmuró Borja, golpeando sus pies para recuperar la sensación en sus dedos. Sus zapatos negros baratos tenían goteras. El aguanieve de la calle había empapado sus calcetines hace horas. «Gran noche esta noche», dijo Manolo, soplando una nube de humo con aroma a fresa en la cara de Borja. «La gala del futuro de la tecnología. Tenemos VIPs saliendo por las orejas. No rayes nada, viejo. Estos coches cuestan más que tu vida». Borja se estremeció. La gala del futuro de la tecnología. Hace 5 años, él había sido el orador principal en este mismo evento. Recordaba los aplausos. Recordaba la sensación del foco, caliente y cegador, mientras pontificaba sobre la visión y la disrupción. Recordaba a Elena, sentada en la primera fila, con las manos cruzadas sobre su regazo, mirándolo con un orgullo que no merecía. Ella había usado un vestido azul simple esa noche, porque él le había dicho que el vestido de diseñador que ella quería era demasiado llamativo. Esta noche, él no era el orador principal. Era la ayuda. Las puertas del hotel se abrieron, derramando luz dorada y el sonido del jazz sobre el pavimento nevado. El aroma a perfume caro y carnes asadas flotaba, un cruel recordatorio del hambre que roía el estómago de Borja.
Se había saltado el almuerzo para ahorrar 5 euros para la factura de la luz. Los invitados comenzaron a filtrarse. Borja reconoció caras. Estaba Marcos Esteves, su antiguo abogado, riéndose con un nuevo cliente. Esteves miró directamente a través de Borja mientras entregaba un talón de boleto para un Mercedes. Borja tomó el boleto, con la cabeza inclinada hacia abajo, el ala de su gorra ocultando sus ojos. Fue a buscar el coche, aceptó una propina de 2 euros sin decir una palabra y vio a Esteves alejarse. Era un tipo especial de infierno, ser invisible en un mundo donde solía ser un dios. «¡Atención!», siseó Manolo, enderezándose la chaqueta. «Tenemos una ballena entrando. Conductor privado, Escalad negro. Ese es el detalle de Velasco. Velasco». El nombre golpeó a Borja como una pistola taser. Su respiración se detuvo en su garganta. Quería correr. Quería fingir un ataque al corazón, retirarse a la sala de descanso, disolverse en el concreto, cualquier cosa menos estar aquí. Pero no podía moverse. Sus pies estaban congelados al pavimento, arraigados por una mezcla de terror y una curiosidad enferma y masoquista. El enorme SUV negro se detuvo en la acera, flanqueado por 2 vehículos de seguridad. No parecía un coche, parecía una fortaleza sobre ruedas. El motor zumbaba con una vibración baja y potente que sacudía los dientes de Borja. «¡Julio, abre la puerta!», ladró Manolo, ocupado coqueteando con una socialité con un abrigo de piel. Borja dio un paso adelante. Sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazarlas detrás de su espalda por un momento para estabilizarlas. Se acercó a la puerta trasera del pasajero. Vio su propio reflejo en el vidrio tintado. Un hombre demacrado y de mejillas huecas con barba gris y ojos que parecían embrujados. Parecía 20 años mayor que 35. Extendió la mano y tiró de la pesada manija. La puerta se abrió y el calor se derramó. El olor a cuero, madera de cedro y jazmín. Lo primero que vio fue un zapato, un Oxford italiano pulido y hecho a mano. Adrián Velasco salió. El tiempo había sido amable con Adrián. En todo caso, los años solo habían agregado a su presencia. Era más ancho, su cabello entrecano cortado en un estilo militar afilado. Se movía con la gracia fácil de un hombre que poseía el suelo sobre el que caminaba. No miró al aparcacoches. Se volvió hacia el coche, extendiendo una mano. «Cuidado, amor, está helado». Una mano tomó la suya. Era una mano que Borja conocía mejor que la suya. Conocía la forma de los dedos, la curva de la muñeca. Sabía cómo se sentía esa mano cuando le alisaba el cabello cuando estaba enfermo. Sabía cómo se sentía cuando fregaba platos en su primer apartamento pequeño. Elena salió. Borja sintió que el aire salía de sus pulmones. Ella era magnífica. El ratoncito había desaparecido. La mujer parada frente a él era una reina. Llevaba un vestido largo de terciopelo carmesí profundo que abrazaba su figura, cubierto con un abrigo blanco que parecía nieve suave. Su cabello estaba peinado en ondas sueltas y glamurosas, y los diamantes brillaban en su garganta. No del tipo chillón y llamativo que Chloe solía exigir, sino piedras elegantes y atemporales, pero no eran la ropa. Era su cara. Las líneas de preocupación que la habían definido durante su matrimonio habían desaparecido, reemplazadas por una serenidad que la hacía brillar. Parecía descansada. Parecía amada. «Espérame». Una pequeña voz gorjeó desde el interior del coche. Borja se congeló. Un niño pequeño, de no más de 3 años, se arrastró hasta el borde del asiento.
Estaba envuelto en un abrigo de lana azul marino en miniatura y una bufanda roja. Tenía el cabello oscuro y rizado y ojos brillantes e inquisitivos que escaneaban el mundo con asombro. Adrián se rió, un sonido profundo y retumbante que Borja nunca había escuchado dirigido a él. «No te olvidamos, Leo. Ven aquí, campeón». Adrián levantó al niño sin esfuerzo, acomodándolo en su cadera. El niño se rió, envolviendo sus pequeños brazos alrededor del cuello de Adrián. «¿Viste el robot, papi?», preguntó el niño emocionado. «El que tenía los láseres». «Lo vi», respondió Adrián, besando la parte superior de la cabeza del niño. «Pero creo que te gustó más la mesa de postres». «Me gustan las galletas», declaró Leo solemnemente. Elena se rió, quitando un copo de nieve de la nariz del niño. «Definitivamente eres el hijo de tu padre. Un diente dulce y un ojo para los láseres. El hijo de tu padre». Las palabras resonaron en la cabeza de Borja, rebotando en la caverna vacía de su alma. El hijo de tu padre. Leo no era de Borja. Nunca podría ser de Borja. La prueba de ADN había sido el último clavo en el ataúd del ego de Borja. Era estéril. Era un callejón sin salida genético. Toda su charla sobre el legado, sobre una dinastía, sobre el nombre Torres. Todo había sido una farsa. El verdadero legado estaba parado justo frente a él. Un niño feliz y saludable, criado por un hombre que no había necesitado exigir respeto para ganárselo. Borja estaba junto a la puerta abierta, paralizado. Sabía que debía cerrarla. Sabía que debía dar un paso atrás, desvanecerse en las sombras. Pero no podía apartar la mirada del niño. Leo tenía la nariz de Elena. Tenía la sonrisa de Elena. De repente, el niño lo miró. Los ojos de Leo se fijaron en Borja. El niño no vio un fracaso. No vio un fraude en bancarrota. Solo vio a un hombre con un sombrero gracioso parado en la nieve. «Hola», dijo Leo, saludando con una mano enguantada. El sonido de la voz del niño destrozó la compostura de Borja. Las lágrimas picaron sus ojos, calientes y repentinas. Trató de hablar, de decir hola, pero su garganta se había cerrado. Elena se volvió. Siguió la mirada de su hijo. Sus ojos aterrizaron en el aparcacoches. Por un latido, no pasó nada. La nieve caía silenciosamente a su alrededor. El ruido de la ciudad se desvaneció. Entonces amaneció el reconocimiento. No fue dramático. Ella no jadeó. Ella no agarró sus perlas. Sus ojos simplemente se abrieron una fracción. Asimiló el uniforme barato, los zapatos mojados, el cabello gris, la placa que decía Julio. Borja se preparó. Esperaba que ella se burlara. Esperaba que ella se riera. Esperaba que ella tocara a Adrián en el hombro y dijera: «Mira, cariño, mira la basura». Casi quería que lo hiciera. Merecía la ira. La ira significaría que él todavía importaba, incluso negativamente. Pero Elena no se enojó. Su expresión se suavizó. Sus hombros cayeron ligeramente. Ella lo miró con una tristeza profunda y aplastante. Era la mirada que le das a un perro callejero que ha sido pateado demasiadas veces para ser accesible. Era lástima, pura e indiferente lástima. Ella no dijo su nombre. Ella no reconoció su pasado. Ella no le preguntó cómo estaba. Simplemente volvió la cabeza hacia su esposo e hijo. «Hace frío, Adrián», dijo suavemente. «Metamos a Leo dentro del jet. Está temblando». «De inmediato», dijo Adrián. Se volvió hacia Borja. Adrián no lo reconoció. Para Adrián Velasco, Borja Torres era una nota al pie.
un antagonista menor en el primer capítulo de su vida con Elena. Era tan insignificante que ni siquiera se registró como familiar. «Buen servicio», dijo Adrián, con voz enérgica pero amable. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un billete. Lo presionó en la mano de Borja.